grasa y ósea. Es especialmente durante la fase del sueño, conocida como REM, ¿verdad? Que existen 4 fases, cuando el cuerpo libera mayor cantidad de hormona, reparando los tejidos que sufren desgaste durante movimientos corporales y actividades mentales. O sea que la producción de hormonas, liberación de esto es más por las noches, ¿sí? Nocturno, porque justamente, como dice acá, ¿verdad? Para reparar el desgaste que ocurre durante el día, ¿verdad? Nosotros de día somos, por decirlo así, hiperactivos, no nos quedamos, ¿verdad? Hacemos de todo, ¿verdad? Y justamente por eso la liberación por la noche es mayor. Acá justamente, ¿verdad? Ejerce varios efectos metabólicos la hormona de crecimiento. Aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo y favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo. Acá estamos viendo justamente hipófisis, ¿verdad? La hormona de crecimiento, actuando que se metaboliza en el hígado, actúa principalmente en el hueso, ¿verdad? En los músculos, cerebro, o sea que en todo. Para que nosotros tengamos un buen funcionamiento del organismo, nosotros necesitamos un adecuado, en este caso, hormona de crecimiento. Paciente que no produce casi hormona de crecimiento, que está por debajo de lo que se necesita, enanismo. O una hipersecreción, justamente gigantismo o acromegalia. Aquí vemos una función biológica, ¿verdad? Dijimos que es secretada en la glándula pituitaria anterior, ¿verdad? Justamente, poca hormona de crecimiento, enanismo. Adecuada hormona de crecimiento, lo normal. Y mucha hormona, o sea, con una sobreproducción, una hipersecreción, por decirlo, hormona de crecimiento, es lo que lleva al gigantismo o acromegalia. En este caso promueve el crecimiento de órganos y tejidos, por eso justamente en una de las manifestaciones que vamos a ir viendo hay visceromegalia. Necesita hormonas como esteroides sexuales, insulina, hormonas tiroideas, buen funcionamiento del hígado y una buena nutrición. Alteraciones sobre el crecimiento con respecto a la hormona de crecimiento. Necesita la participación del factor de crecimiento insulínico tipo 1 para la función del crecimiento. Esto es sintetizado en las células diana. ¿Para qué ocurre justamente la transcripción genética para la proliferación celular y actúa sobre el metabolismo y el equilibrio hidrosalino? ¿El resultado qué es? El crecimiento. ¿Sí? ¿Dónde principalmente dijimos? En el hueso. A partir de allí ocurre una proliferación celular ósea, ¿verdad? Que provoca una condrogénesis y aumenta la actividad metabólica. Este aumento de la actividad metabólica ocurre, funciona antes del cierre de la epífisis ósea. Justamente en el cierre de la epífisis está la diferencia entre gigantismo y acromegalia, que vamos a ver cuando adentremos en eso. Papel del factor de crecimiento similar a la insulina. La hormona de crecimiento por sí sola no tiene ningún efecto sobre el crecimiento del organismo. Es lo que le dije al inicio, ¿verdad? Que sí o sí actúa en conjunto con el factor de crecimiento insulínico. Por sí sola no hace nada. Para ello necesita la conjunción temporal de otras hormonas como esteroides sexuales, insulina, hormonas tiroideas, así como el buen funcionamiento del hígado y una buena nutrición. Sobre todo necesita de la participación del factor de necrosis, factor de crecimiento insulínico tipo 1, sintetizada en los tejidos diana de la hormona de crecimiento, salvo en el crecimiento intrauterino donde actúa el factor de crecimiento insulínico tipo 2, independiente a la hormona de crecimiento. O sea que nosotros estamos mencionando que en todo el organismo en sí, excepto el útero, actúa la hormona de crecimiento junto al factor de crecimiento insulínico tipo 1. Solo dentro del útero es donde actúa el factor de crecimiento insulínico tipo 2 sin la presencia del factor de la hormona de crecimiento. ¿Por qué justamente el tipo 2 actúa en el útero? Es para el crecimiento del feto y allí no necesita de hormona de crecimiento. ¿Se está entendiendo hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Aquí vemos efecto de la hormona de crecimiento, ¿verdad? Esto oscila en torno a 7500, una concentración plasmática en relación con la velocidad de secreción de la hormona de crecimiento. Dijimos que la hormona de crecimiento, ¿verdad? Se metaboliza en el hígado, actúa junto con el factor de crecimiento insulínico tipo 1, específicamente, o sea que principalmente en el hueso. ¿Qué dijimos que hace con el tejido adiposo? Reduce esto justamente, ¿verdad? Y convierte en energía, o sea que la reducción en sí
del tejido adiposo para convertir en energía que vamos a ver. Otras alteraciones sobre el metabolismo. En el hígado estimula síntesis de proteína, gluconeogénesis y síntesis de ARN. En el músculo disminuye la captación de la glucosa, incrementa la captación de aminoácidos y estimula la síntesis de proteína. En el tejido adiposo esto disminuye la captación de glucosa y estimula la lipólisis. Para un funcionamiento óptimo necesita cortisol, adrenalina y glucagón. ¿Qué les parece esta imagen que está ahora en la pantalla? Fisiculturistas que usam hormônio do crescimento para... ¿Cómo, Fabiola? Tem pessoas que usam hormônio de crescimento para conseguir hipertrofias. Justamente, ¿verdad? Pacientes que se inyectan la somatotrofina, ¿verdad? O sea, que es la hormona de crecimiento en sí, ¿verdad? Uno llega a ver, se usa, no sé, como agua, por decirlo así, porque hay personas, pacientes que mallan y se inyectan esto, ¿verdad? Es una locura, no sé, no le veo el sentido, por decirlo, ¿verdad? Pero se inyectan justamente por ese lado. La hormona Doctora, de crecimiento, ¿sí? yo soy de la área, ¿verdad? Yo soy personal trainer, pero yo soy contra eso, ¿verdad? Pero tiene mucha gente que dice, pero el doctor que me recetó, ¿verdad? Pero mío así yo soy contra, ¿verdad? Porque se trae muy maleficio, ¿verdad? Exactamente. De un extremo a otro lleva esta inyección, o sea que esto que se aplica a la gente. Como vos Porque la decís, persona hace que si el médico se receta, va a estar todo bien, ¿verdad? Pero el cáncer que se va a dar después, el médico, ¿qué va a hacer? Nada. todo cambia, ¿verdad? Cambia la voz en el paciente con respecto al aparato genital. Todo cambia, más todavía el uso crónico en este paciente. No de repente así solo para bombar, por decirlo en términos vulgar, ¿verdad? En estos pacientes, ¿sí? Como ustedes dicen, yo veo gente que se va al gimnasio y sí o sí se aplican, se nota cuando alguien se aplica algo. Hasta hoy en día yo no con acá al menos, yo le hablo acá en Pedro Juan, ¿verdad? Porque en los otros lugares, ciudades, no sé. Yo no conozco a ningún colega que de repente le indique, ya sea a chica o a tipo, que se aplique algo parecido, ¿verdad? No conozco y todavía no escuché. Pero la gente hoy en día cualquier cosa se hace. De repente fulanito se hizo esto y le quedó bien, ¿verdad? Y ya se hace la gente. Sin consentimiento, sin información con familiares y cosas así, ¿verdad? O sea que Exacto. está difícil y más por el lado de vanidad, digo yo, ¿verdad? Porque así mismo hace poco que pasó con esta chica que es estudiante de medicina, hermosa, ¿verdad? Hice esto del colágeno y falleció sin comentarle a su familia, lastimosamente, ¿verdad? Quilomba, ¿verdad? Eso. Quilomba eso. Sí, y justamente a eso voy, ¿verdad? La gente de repente, porque fulanito usó y le quedó bien o le hizo bien cosas así, la gente entonces va usando una cosa que está contraindicado y no es legal, independiente de lo que se aplique, ¿verdad? Y acá justamente como recién comentó Michael, hay gente que usa, ¿verdad? La hormona en sí, porque se nota cuando alguien se aplica algo. La voz y todo cambia en estos pacientes, es increíble. La hormona de crecimiento favorece la utilización de grasa como fuente de energía. Eso es lo que dijimos ahora, que hay una reducción del tejido adiposo. Esto induce la liberación de los ácidos grasos de tejido adiposo, aumenta la concentración en los líquidos corporales y asimismo intensifica la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A y su utilización subsiguiente como fuente de energía en todos los tejidos del organismo. La hormona de crecimiento reduce la utilización de hidratos de carbono. Disminuye la captación de glucosa en los tejidos como el músculo esquelético y tejido adiposo. Aumenta la producción hepática de glucosa e incrementa la secreción de insulina. Otras acciones. En el riñón disminuye la excreción de sodio y desvía a los tejidos en crecimiento. En el intestino facilita la absorción de calcio para el crecimiento óseo. En el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa y estimula la lipólisis. En el timo, estimula el timo para activar el sistema inmune y producir anticuerpos. Embrión, dijimos que justamente en el útero la que actúa es el factor de crecimiento insulínico tipo 2, sin la necesidad de la hormona de crecimiento para el crecimiento del feto. En el corazón,
El factor de crecimiento insulínico tipo 1 ayuda al crecimiento cardíaco y aumenta la contractilidad y da volumen cardíaco. Y también actúa con la hormona adenocorticotropa para el desarrollo y maduración de las glándulas adrenales y en órganos sexuales. O sea que, para que ustedes vean, ¿verdad? La función de la hormona de crecimiento es súper importante. No es solo para crecer en tamaño, por decirlo así, en talla, en longitud, largor, ¿verdad? No, interviene sobre todos los órganos, actúa sobre todos los órganos. Por eso justamente, si hay una hipersecreción, ¿verdad? Que vamos a ver cuál es la causa principal de la acromegalia en sí, ¿verdad? Significa que va a haber otras muchas manifestaciones por detrás, porque actúa, ¿verdad? En diferentes órganos. Estimula la secreción de descenso de la glicemia, descenso de los ácidos grasos libres en la sangre, ayunos, deficiencias proteicas, traumatismo, estrés, excitación, ejercicio, testosterona, estrógeno, sueño profundo, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que también es conocido como la grelina. Estamos hablando siempre de la hormona de crecimiento. Inhibe la secreción, incremento de la glicemia, incremento de los ácidos grasos libres en la sangre, envejecimiento, obesidad, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina, la hormona de crecimiento exógena y la somatomedina, que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Autora, ¿por qué eso se agranda toda la extremidad, verdad? Esa mano, nariz, pie, Todo. ¿verdad? ¿Por qué se El agranda todo? crecimiento es simétrico en estos pacientes, ¿verdad? Por el factor de crecimiento, o sea que en la hormona de crecimiento en sí, hay una producción inadecuada, o sea que muy aumentado, que hace justamente que afecte, porque eso es lo que nosotros nos hace, ¿verdad? Para que, como les dije, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Vayamos creciendo. Pero lo que pasa es en la producción, hay una causa principal en la acromegalia, que cuando entremos a desarrollar la acromegalia, ¿verdad? Del por qué ocurre cuando existe una hipersecreción en sí. Y si es una de las hormonas que nos ayuda justamente a crecer, por ende, la sobreproducción de esta hormona va a hacer que, no sé, ¿verdad? Crezcamos demasiado, incluso mencionado por encima de 2 metros. Y es horrible. Mucha gente se desenvolve la síndrome del túnel del carpo, ¿verdad, doctora? ¿Será que ¿Cómo? por eso que la síndrome del túnel del carpo? Porque Tienen. Es una de las manifestaciones en estos pacientes con acromegalia o gigantismo. Es una de las manifestaciones. Tienen manifestaciones clínicas diversas. Incluso pacientes podrían quedar con la diabetes insípida, ¿verdad? Porque actúa con el factor de crecimiento insulínico, que vamos viviendo muchísimas manifestaciones, pero uno de ellos es el síndrome del túnel carpiano justamente. En resumen, ¿verdad? Todo este conocimiento que estuvimos mencionando, ¿verdad? En definitiva, de sus acciones en el crecimiento y en el metabolismo, se deduce que incrementan la masa magra y disminuye la grasa corporal. Aumenta la tasa metabólica y disminuye el colesterol circulante. Además de generar el crecimiento en longitud y en espesor del esqueleto, así como de los tejidos y órganos. Sí o sí, todos necesitamos la producción adecuada de la hormona de crecimiento para que, uno, crezcamos y segundo, tengamos un buen funcionamiento del organismo en sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es, como les dije, a modo de conocimiento para tratar de entender. Nosotros ahora vamos a entrar en acromegalia, ¿sí? De hecho, esta parte, así como generalidades que digamos, no está en el capítulo en sí de acromegalia, más al inicio está en el libro, ¿sí? En acromegalia en sí ya, la página 1919 está en Farreras. Bueno, acá es lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar justamente ahora, ¿verdad? Acromegalia en sí. Observen acá esta imagen, ¿verdad? De un extremo a otro extremo, que es horrible, como les dije, ¿verdad? Las anomalías en las hormonas de la secreción, ¿verdad? La hormona de crecimiento. Enanismo, cuando no hay producción o poca producción. Gigantismo, cuando también hay una sobreproducción, ¿verdad? Una hipersecreción, que vamos a ver dónde está la diferencia con acromegalia.
porque mencionando gigantismo y acromegalia, en los dos hay sobrecrecimiento óseo y podría haber también visceromegalias, o sea que aumento de los órganos en sí. Gigantismo, justamente acá se nota claramente, ¿verdad? Con una persona adecuada, por decirlo, ¿verdad? Con alguien que es extremadamente alto. Extremadamente es rara, se inicia antes de la pubertad y antes del cierre de los cartílagos de crecimiento. Acá justamente va a estar la diferencia, o mejor dicho, está la diferencia con acromegalia que ya vamos a ver. Se acelera el crecimiento longitudinal llegando a alcanzar estaturas elevadísimas, ¿verdad? Como 2 metros con 45 centímetros a 2 metros con 75 centímetros, o sea que es altísimo el paciente, ¿verdad? El sobrecrecimiento de todo el cuerpo es simétrico, ¿sí? No es que de repente va a aumentar solo sus piernas y el brazo no, ¿verdad? Va a quedar con un tórax así más pequeño, más ensanchado, por decirlo, ¿verdad? Es simétrico, va aumentando todo. Gigantismo dijimos, antes de la pubertad y antes del cierre del cartílago de crecimiento. Acromegalia aparece después del cierre epifisario, edad entre 30 a 50 años, incidencia anuales de 3 a 4 casos por millón, no hay ninguna predilección en el género, tampoco en la raza, principal causa es el adenoma hipofisario. ¿A qué llamamos adenoma? ¿Qué significa adenoma? ¿Alguien? En anatopato seguro ya escucharon ese término. Tumor nas glândulas, prof. Câncer, não é? Sí, un tumor, muy bien, adenoma es un tumor. Y justamente, lastimosamente, eso es lo que ocurre en la acromegalia. Paciente que tiene una hipersecreción de hormona de crecimiento va produciendo, o sea, acá lo que se va a convertir es en un tumor, en una tumoración que vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia acá entre acromegalia y gigantismo? En gigantismo, como dijimos con respecto al cierre. Antes da puberdade. Muy bien, antes de la pubertad y antes del... Cierre do cartílago. Muy bien, antes del cierre del cartílago de crecimiento. Es antes, en su caso. Acromegalia ya es después del cierre epifisario, o sea que después del cierre, ¿verdad?, del cartílago de crecimiento, cuando el paciente ya no va a crecer justamente, y la edad es justamente por eso, entre 30 a 50 años. Nosotros a esta edad ya no crecemos más. Los que somos bajitos ya nos quedamos con eso, ¿verdad? 30 a 50 años. Y el gigantismo dijimos antes de la pubertad, ¿sí? Principal causa de acromegalia, no nos olvidemos, adenoma hipofisario, del 95%, porque eso vamos a mencionar, ¿verdad?, hasta terminar la clase, que es justamente lo que está en el libro y menciona en el 95% de los casos. Acá una imagen, ¿verdad?, fotográfica, antigua, también blanco y negro, ¿verdad?, porque los de antes por ahí lo que actualmente había, por decirlo. Esta paciente también tenía acromegalia, ¿verdad? Y observen la diferencia, ¿verdad? Tanto en la nariz, ¿verdad?, en la boca, observen los labios, o sea que va aumentando justamente todo, ¿sí? Va creciendo más y eso es lo que llama la atención en la edad adulta. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos más crecer, ¿verdad? Y aparte de eso, las otras manifestaciones que presentan estos pacientes. ¿En qué consiste o a qué llamamos acromegalia? Es una enfermedad crónica multisistémica causada por la hipersecreción inapropiada de la hormona de crecimiento. Se inicia después del cierre de los núcleos de crecimiento, al finalizar la pubertad y durante la vida adulta, ¿sí? De hecho, ya es después de la pubertad. Dijimos que entre 30 a 50 años, ¿verdad? Pero en este caso, manifestaciones clínicas que vamos a ver después también, más adelante, ¿verdad?, es a los 45 años. Justamente acá ya está. Epidemiología, la edad de manifestación es alrededor de los 45 años. La causa más común es por adenoma hipofisario, 95% de los casos. Casi todos, 60-70% por macroadenomas. ¿Qué significa macroadenomas? ¿Verdad? Que está aumentado justamente de tamaño. Vamos a ver a mayor a cuánto. Alrededor del 25 a 30% secretan además prolactina, ¿sí? Que esto también podría aumentar justamente e ir agravando más la enfermedad del paciente.
Se asocia con reducción de la expectativa de vida, tasa de mortalidad es 2 a 3 veces mayor que la población en general. Podría también manifestar enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias. El retraso en el diagnóstico, casi siempre de 4 a 10 años, contribuye a morbilidad y mortalidad. O sea que el diagnóstico, por decirlo así, para cerrar de una, es lo que nos comenta, ¿verdad? Que a veces tarda mucho tiempo. Cuanto más va pasando, ¿verdad? Aumenta la mortalidad en estos pacientes. La etiología, ¿qué dijimos que es la causa principal? Adenocarcinoma hipofisario. La adenoma hipofisario, 95% de los casos, dijimos. Justamente en la etiología, el adenoma hipofisario es responsable en 95% de los casos, casi todos, 60-70% por macroadenomas, o sea que mayor, el tamaño en sí, ¿verdad? Mayor a 10 milímetros. Raras ocasiones hay producción ectópica de hormona de crecimiento o factor liberador de hormona de crecimiento, tumores pulmonares o pancreáticos. Pero al mirar esta imagen, empiezan a acordar. Cuando hablamos en adultos, exceso de hormona de crecimiento, estamos hablando de acromegalia. Infancia y adolescencia, exceso de hormona de crecimiento, gigantismo. ¿Sí? Súper fácil, ¿verdad? Por decirlo así, para usar como mnemotecnia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que tengan? No, profe. No, profe. ¿Se está entendiendo? Sí. Sí. Sí, profe. Fisiopatología, más una vez, la causa es, justamente sabiendo la causa que es una tumoración, menciona lo mismo, 95% es debido al adenoma somatotrofo de la hipófisis anterior. Dijimos que es allí donde secreta justamente la glándula pituitaria. Efectos de predominio somático, o sea, ¿qué significa esto? Existen varias manifestaciones en estos pacientes. Estimulación del crecimiento en tejidos como la piel, tejido conectivo, cartílago, huesos, vísceras y otros tejidos epiteliales. ¿Sí? O sea que la afectación en sí, como les dije, es múltiple. Todos necesitamos hormona de crecimiento de manera adecuada para el buen funcionamiento del organismo. Cuadro clínico en la acromegalia. Es sutil, aparece insidiosamente. Es frecuente que los pacientes atribuyan síntomas como fatiga, artralgias, acrecimiento al envejecimiento, lo que provoca el retraso en el diagnóstico. Famoso tipo, como el paciente de repente se da cuenta que está aumentando, cosas así. Calzados, sí, el zapato, zapatilla, lo que usaba ya no le está entrando así de un día a otro, se sorprende. Y también los anillos, sí, de repente vayan tratando de poner o quitarse, va a dificultar muchísimo. Los cambios en la apariencia derivan del crecimiento esquelético y tejidos blandos y aparecen en estadios tempranos de la enfermedad. Consecuencias clínicas relacionadas con la masa tumoral, que dijimos que es la causa, ¿verdad? En este caso, la mayoría de los tumores hipofisarios somatotropos son macroadenomas mayor a 10 milímetros. Debido a su tamaño y extensión, en el momento del diagnóstico pueden causar grandes signos y síntomas debido al efecto de masa local. Si nosotros estamos hablando de una masa, de una tumoración, ¿qué significa que podría desencadenar adentro del cerebro este tumor? ¿Qué va a hacer? A medida que va aumentando ese tumor, ¿qué va a hacer? Una compresión. Muy bien, va a haber una presión, ¿verdad? Va a empezar a comprimir todo, va a empeorar más el cuadro del paciente en este caso. El dolor de cabeza, pacientes refieren en un 55% de los casos. De 10 pacientes, 5 o 6 tienen dolor de cabeza, ¿verdad? También hay defectos del campo visual, efectos de masas en el quiasma óptico. Todos los pacientes con acromegalia se les recomienda sí o sí que deben también consultar con el oftalmólogo. Justamente acá, como dice, pruebas de campo visual se deben realizar en todos los pacientes con macroadenoma. Síntomas y signos en estos pacientes. Crecimiento acral, hiperhidrosis, crecimiento de rasgos faciales, que va aumentando todo.
gigantismo, osteoartritis, dolores articulares, cefaleas, visceromegalia, apnea del sueño, hipertensión y diabetes insípida. O sea que son manifestaciones clínicas, ¿verdad?, bien variadas que pueden hacer, ¿verdad?, o sea, signos y síntomas en nuestros pacientes. Aquí lo que vemos es una imagen, ¿verdad?, de un paciente con respecto a las características fenotípicas. Al ingreso hicieron sospechar acromegalia, ¿verdad? Justamente observen las palmas, ¿verdad?, los dedos al colocar al lado de la cabeza impresiona casi más grande o parecido a la cabeza, ¿sí? ¿Qué observamos acá? Prognatismo. ¿Qué significa prognatismo? Mandíbula, ¿sí?, hacia adentro. Eso es así como se observa acá en esta imagen, ¿sí? Consecuencias clínicas de la hipersecreción de la hormona de crecimiento. Cambios faciales. Hay crecimiento de labios, nariz, región frontal, diastema. ¿Qué significa diastema? La apertura de los dientes. Hay mala oclusión, crecimiento de la lengua, crecimiento mandibular y prognatismo, que es con respecto a la mandíbula, como les dije a ustedes. Afección articular, también hay artropatía de grandes articulaciones, ¿verdad? El paciente refiere dolores articulares, que es un síntoma común de la enfermedad, ocurre en el 70% de los casos y es resultado de fibrosis periarticular y cartilaginosa, que va a causar dolor, hay tumefacción articular a nivel local, hipomovilidad, engrosamiento del cartílago y disminución de los espacios articulares. Por ende, puede aparecer osteofitos, rigidez articular y deformidad en estos pacientes. Acá en la ciudad, yo no sé si usted alguna vez ya le vieron al señor, pero es muy conocido. Hay un paciente, actualmente, no sé, por este año le digo, yo no sé si sigue vivo, pero sé que estaba todavía. Un paciente joven, tendrá unos 55 años por ahí. Yo le conozco ya desde la época del colegio porque él vendía caramelos, galletitas, chupetín y tenía su cajita, ponía por su cuello y salía por las calles. Y se iba al colegio. Recuerdo que yo le tenía pavor a él. Es un paciente así, un señor súper raro. ¿En qué sentido? Justamente por un crecimiento excesivo. Pobre del señor, ¿verdad? Porque es de tan alto que él es jorobado, ¿verdad? Tipo, baja completamente el hombro, como camina. Tiene algunas deformidades, ¿verdad? Se le nota que hay por momentos así dificultad en la marcha. Usted así de repente, si algún día le llegan a ver, lo primero que tiene que mirar es la mano y los pies. Es increíble cómo es grande, como les dije, 2 o 3 veces más grande que nuestras manos por ahí. Vive acá cerca de la facultad, Barrio Guaraní, él vive. Yo recuerdo en la época de colegio cuando pasaba por esa calle, ir y venir, ¿verdad?, en casa, él siempre estaba afuera de repente haciendo algo y si de por ahí vos te fijabas en él, cuando iba a entrar a su casa, de hecho es lo bajito la casa, ¿verdad? Es de tabla, pero sí o sí, obviamente, él se agachaba, tipo más o menos casi medio cuerpo, más o menos tenía que bajar para entrar. Tendría unos 2 metros o capaz un poquito más. Pero como les dije, yo no sé su diagnóstico, nunca sí me atreví a preguntar, a averiguar nada. Solo sé que tiene un crecimiento excesivo que probablemente le llevó también a otras complicaciones, ¿verdad? Como justamente dice acá, tiene alguna deformidad leve, o sea que lo que yo veo es en el pie más, ¿verdad? Porque no camina, por decirte así, recto con su pie, tiene más una abertura hacia afuera, o sea, con una rotación externa de los pies. Y con respecto a las manos también impresiona así una hiperlaxitud, ¿verdad?, en este paciente. ¿Qué síndrome es? No sé, pero es algo de esto, gigantismo, acromegalia, ¿verdad? O de repente síndrome de Marfan, es algo, uno de estos diagnósticos. No sé si hay paraguayo en el grupo de ustedes, ¿verdad? Porque es muy conocido en la ciudad, como les dije, el paciente. Problemas con respecto a lo que es pulmonar vía respiratoria. ¿Por qué puede genera una apnea obstructiva por macroglosia? ¿Quién sabe qué significa macroglosia? Aumento da língua? Muy bien, lengua aumentado de tamaño. Y justamente es lo que produce una apnea obstructiva, ¿verdad? A medida que va aumentando la lengua, obviamente que va a tener dificultad y va capaz y obstruya, ¿verdad?, el paso y eso hace que tenga el paciente apnea. De repente se olvidan respirar, ¿verdad? Porque la lengua ocupa todo, ¿verdad?, lo que es la boca. Prognatismo, así como les mencioné, ¿verdad?, en la mandíbula,
hacia adentro, ¿verdad? Es más corta con respecto, ¿verdad?, al superior. Hipertrofia del cartílago mucoso laríngeo, xifoescoliosis. Pulmones con capacidad de difusión normal, con incremento de la distensibilidad y del número y tamaño de los alveolos. Voz ronca relacionada con la hipertrofia de la laringe y crecimiento de los senos paranasales, ¿sí? O sea que la afectación, ¿verdad?, va en este caso siendo múltiple. En este paciente que recién les comenté, porque después ya así, como les dije, cuando era más grande, obviamente, ya le perdí el miedo, entendí, ¿verdad?, que algún síndrome tendrá. Las veces así que le llegué, mejor dicho, a comprar alguito, la voz en sí en él era normal, ¿verdad? Yo recuerdo que en eso al menos no tenía ninguna afectación, pero al mirarle al señor uno se da cuenta que tiene algún síndrome. Manifestaciones cardíacas, la más común es por hipertrofia biventricular, o sea que podría afectar ambos ventrículos, que se desarrolla tempranamente, independiente de la hipertensión. 90% de los pacientes con larga evolución y 20% de pacientes jóvenes llegan a tener una cardiopatía hipertrófica. La frecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva es del 1 al 10%, o sea que bajo es el porcentaje, ¿verdad?, con respecto a lo que es una manifestación cardíaca. Puede haber, pero no muy alta, más todavía así como menciono con las vías respiratorias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, pero ¿Se está entendiendo? sí, profe. Bueno. Otro problema también en estos pacientes, mencionamos luego que la causa principal es adenoma, o sea que es una tumoración. El cáncer podrían desencadenar pólipos adenomatosos o hiperplásicos en el colon, en el 45% de los pacientes con acromegalia. Incremento de 1.8 veces en el riesgo de mortalidad por cáncer de cualquier tipo. Por cáncer de colon, un incremento de 4.6 veces. O sea que estos pacientes con acromegalia pueden desencadenar a algún tipo de cáncer y es más alto todavía cáncer de colon. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? De presunción ante un biotipo característico, los síntomas de presentación de acromegalia es de inicio insidioso y carecen de especificidad. Es útil la comparación con fotografías retrospectivas, porque justamente para ir viendo, ¿verdad?, qué tanto fue aumentando o creciendo para tratar de llegar a un diagnóstico. Condiciones que hacen sospechar acromegalia: cambios en fase o crecimiento acral, incremento en la talla de zapatos anillos. Eso es lo que les dije, ¿verdad?, que es lo primero que les llama la atención con respecto a los calzados o los anillos. Sudoración excesiva, síndrome del túnel del carpo y parestesia, que es lo que el compañero mencionó hace rato, cansancio, letargia, cefalea, irregularidades menstruales, disfunción eréctil, hay pérdida de líbido, artropatía, problemas dentales, visceromegalias, alteración de la tolerancia a la glucosa, diabetes mellitus e hipertensión arterial, defectos de los campos visuales, alteraciones del sueño, macro o microadenoma conocido, síndromes edematosos clínicamente no explicados. Con respecto al macroadenoma, ¿mayor a cuánto nosotros mencionamos? 10 milímetros. Muy bien, 10 milímetros, ¿verdad? Justamente que es la causa principal, ¿verdad?, en acromegalia, lastimosamente, un adenoma. Y si nosotros estamos diciendo que adenoma es un tumor, o sea que un tumor lo que se formó a consecuencia de una hipersecreción, ¿cuál les parece que es el tratamiento definitivo? Si decimos que es tumor, ¿qué es lo ideal es? Cirugía. Muy bien, cirugía, así mismo es. Vamos a ir viendo. Pero es quirúrgico. Bueno, el tratamiento de elección en estos pacientes es quirúrgico. Y lastimosamente, según la literatura menciona, igual, a pesar de esa cirugía,
puede haber una complicación que se presenta en el paciente, ¿verdad? Como secuela que digamos que vamos a ver después. ¿Qué les parece si damos un coffee break y retornamos? Así aún me quiere atacar una tos. Sí, profe. Y profe, 15 minutos. La clase ya falta poquísimo para terminar. Vamos a terminar, dar un repaso. Y después vamos a ir viendo algunas preguntas con respecto al examen. ¿Está bien? Para Bueno, ir profe. rememorando.
¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá justamente vemos una imagen fotográfica, ¿verdad? Como les dije, fue una paciente en la época que tuvo acromegalia, ¿verdad? Así como describe en la literatura retrospectiva, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la fascia, ¿verdad? Que es lo que claramente, ¿verdad? Se nota acá, cómo va aumentando, ¿verdad? La diferencia de la nariz, ¿verdad? Todo lo que es el maxilar en sí, ¿verdad? Acá justamente está mucho más prominente, ¿verdad? Acá ya hay una diferencia con el primero y ya el tercero con los dos, ¿verdad? Súper diferente completamente, ¿verdad? Y de hecho, mira, va aumentando toda la fascia y un crecimiento así simétrico, como dijimos, ¿verdad? Las manos, los pies, los brazos, las piernas, todo. Por ende, si estamos hablando que hay una afectación simétrica, motivo por el cual también menciona entre las manifestaciones clínicas la visceromegalia, ¿verdad? Que va aumentando algunos órganos de tamaño. Los médicos deben sospechar del diagnóstico en pacientes con 2 o más de las comorbilidades siguientes. Ahora veo que hay un mensaje acá. Ay, socorro. Rafaela me pregunta a mí la evolución, sí, en cuánto tiempo es. Y vos me preguntás con respecto al crecimiento en sí. Para que esto Porque assim, é muita diferença de uma foto para outra. Eu queria saber qual o tempo, né, mais ou menos, para chegar naquele estado. Con respecto, y esa medida, porque viste que en 24 horas, con respecto a la hormona de crecimiento, la producción duplica, triplica, o sea que es rapidísimo. Y a medida justamente que esto va aumentando, va a ir generando, ¿verdad? Formando una tumoración, que es la adenoma que comentamos, ¿verdad? Más o menos en 3 años aproximadamente, ¿verdad?
El paciente ya tiene manifestaciones clínicas en sí, pero el crecimiento simétrico, así, hasta la altura que va a ir justamente, entre 2 a 3 años ya hay una evolución así súper luego, máxima por decirlo. Con respecto, así como mencionamos acá, con 2 o más de la comorbilidad siguiente, era diabetes de reciente aparición, artralgias difusas, hipertensión de reciente aparición o difícil control, ¿verdad? Enfermedad cardíaca, fatiga corporal, cefalea, síndrome del túnel carpiano, síndrome de apnea del sueño, sudoración, pérdida de la visión, pólipos de colon, que es uno de los más frecuentes, tipo de CA, ¿verdad? En los pacientes, y mala oclusión, en este caso, ¿verdad? Por justamente la progresión de la mandíbula en sí, ¿verdad? Y acá vemos una imagen justamente, ¿verdad? O sea que es varias partes afectan en este caso, ¿verdad? Influye, por decirlo así, con respecto a los órganos, el organismo en sí, ¿verdad? Desde la cabeza, cerebro, todo, ¿verdad? Como menciona, podría afectar las glándulas, todo lo que es, ¿verdad? Con respecto a tiroides, como nos fuimos mencionando el tema del colon, ¿verdad? El hueso en sí, o sea que las afectaciones en sí es sistémico. Escucho que empezó a llover otra vez ahora. La medición hormonal inicial debe ir encaminada a confirmar el aumento de secreción autónoma, en este caso, ¿verdad? De la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento sérica tiene amplios rangos de variabilidad normal a lo largo del día. Van desde valores casi indetectables hasta valores tan altos como los vistos en pacientes con acromegalia, ¿sí? Acá nosotros vemos 2 curvas. Una curva en un paciente sano, sin acromegalia, y un paciente con acromegalia, ¿verdad? Nosotros dijimos que en horas de la noche aumenta, o sea que hay más liberación de hormona en todos nosotros. ¿Por qué? Para tratar de reparar, como dijimos hace rato, ¿verdad? En este caso, el desgaste que ocurre durante el día. Y vemos justamente durante el día la hormona, una curva así, ¿verdad? Baja, y durante la noche que hay más liberación de hormona, ¿sí? Desde a partir de las 10 de la noche hasta, 10 de la noche hasta las 9 de la mañana. Ya en un individuo, en un paciente con acromegalia, esta curva normalmente día y noche se mantiene alta de la hormona de crecimiento, ¿sí? No es como la que solemos ver, ¿verdad? En pacientes sin acromegalia. Medición del factor de crescimento insulínico tipo 1 sérico. Prof, você pode explicar de novo a medição de GH, fazendo favor? Perfecto, de la curva. Sí. Perfecto. Que durante la noche, en todos los otros pacientes sanos, ¿verdad? Existe más liberación de hormonas. ¿Por qué? Para tratar de reparar el desgaste que ocurre durante el día, tanto por actividades que hacemos como mentalmente, ¿sí? En pacientes sanos, ¿qué dijimos con respecto a la hormona de crecimiento? La curva durante el día se mantiene bajo y la noche alta porque dijimos que en el horario de la noche nocturno hay más liberación de hormonas. Eso es normal para nosotros. En un paciente con acromegalia, el factor de crecimiento se mantiene elevado durante día y noche, o sea que las 24 horas. Acá es lo que observamos en esta curva. Acá vemos, por ejemplo, el factor de crecimiento día bajo, noche alto, ¿sí? Y acá, en pacientes con acromegalia, vemos el factor, la hormona de crecimiento, perdón, ¿verdad? Completamente alta durante día y durante la noche, ¿entienden? O sea que mantiene las 24 horas la hormona de crecimiento está alterada, ¿sí? Eso en los pacientes con acromegalia. Gracias, profe. De nada. Con respecto al factor de crecimiento insulínico tipo 1 sérico, las principales preocupaciones sobre la medición del factor de crecimiento insulínico tipo 1 es la falta de acuerdo entre los ensayos y falta de rangos normales validados. ¿Verdad? Siempre va a depender de la edad de los pacientes, del valor de referencia de los laboratorios, que no siempre coinciden. Necesidad de tener valores normales propios ajustados a edad y sexo y por cada laboratorio, así como mencioné, ¿verdad? Depende del sexo, la edad del paciente, valor y valor, ¿verdad? Todo diferente. Y más encima todavía con respecto a la referencia. Acá nosotros vemos valores normales, factor de crecimiento insulínico tipo 1, 19 a 39 años, 118 a 450.
40 a 54 años, 80 a 340. Y más de 54 años, 60 a 260 microgramos litro. ¿Sí? Esto, como dijimos, varía de acuerdo a la edad. Acá nosotros vemos en edades durante la infancia, ¿sí? Varía de acuerdo a la edad y al rango de referencia en el laboratorio. Frenación de la hormona sérica después de 75 gramos de glucosa. Dijimos que justamente interviene, o mejor dicho, actúa con el factor de crecimiento insulínico tipo 1. O sea que debemos sí o sí realizarle al paciente prueba de tolerancia oral, ¿verdad? Es la prueba de elección. Se realiza determinación basal de glucosa, administrar 75 gramos de glucosa, mediciones de hormona crecimiento sérica, cada 30 minutos hasta las 2 horas, o sea que serían 4 tomas, ¿sí? Para controlar justamente. Y acá, ¿cómo vamos a sospechar nosotros de paciente con acromegalia versus gigantismo? Dosaje del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Si es normal para sexo y edad, se descarta acromegalia versus gigantismo. Si está elevada este dosaje del factor de crecimiento insulínico tipo 1, sí o sí le vamos a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Sí o sí que se debe realizar para ver justamente si esta prueba de tolerancia oral a la glucosa está elevada, en este caso sale inadecuado, ¿verdad? Hay una supresión de hormona de crecimiento, o sea que significa que está alterado. Y que nosotros vamos a buscar tumor, ¿verdad? ¿Y cuál es el método auxiliar de preferencia, por decirlo así? La resonancia magnética de hipófisis. Porque para constatar o descartar lo que estamos diciendo que es adenoma. Hay una masa hipofisaria, es adenoma de hipófisis secretor de hormona de crecimiento. Si no se observa la resonancia magnética, esta masa podría ser acromegalia gigantismo extra hipofisario, que es poquísimo, ¿verdad? O sea que es muy raro. Si con respecto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa está adecuada, se descarta acromegalia gigantismo, ¿sí? Entonces, de acuerdo justamente a este cuadro que nosotros vemos acá como mapa mental, es lo que vamos a ir sospechando de nuestros pacientes. Tratamiento, bien como dijeron hace rato, de elección, acá dice lo es considerado tratamiento de elección cirugía. Estamos hablando que es una masa tumoral quirúrgico, no hay otro, ¿verdad? En otra conducta, por decirlo así. Por vía transesfenoidal, abordaje transcraneal, en tumores grandes e invasores en caso, ¿verdad?, de transcraneal, en pacientes con evidencia de un piso celular muy estrecho. ¿Cuáles son las complicaciones que podrían acarrear al paciente posterior a esta cirugía? La mayoría son transitorias, en este caso la diabetes insípida, que es transitoria en el 20%, rinorraquia, hemorragia y meningitis, menos del 5%. Rinorraquia, ¿qué significa? ¿Ya escucharon alguna vez? ¿Nunca escucharon rinorraquia? La rinorraquia No lembro não, prof. es la pérdida del líquido cefalorraquídeo por la nariz, ¿sí? El paciente va perdiendo líquido cefalorraquídeo por la nariz. Eso es rinorraquia. A veces ocurre en pacientes. Mi abuela, justo ahora en octubre se operó, tuvo una tercera neurocirugía, ¿verdad? Que lastimosamente le dejó secuelar ahora, pero 3 veces también ya le destaparon su cabeza. En meningioma recidivante, que es una tumoración benigna que es muy frecuente, lastimosamente, ¿verdad? Ella tuvo después ahora de su tercera cirugía, que es así, una complicación que puede haber por la cirugía, ¿verdad?, que tuvo, rinorraquia, pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, pero no fue mucho tiempo, después fue esto, a medida que fue en este caso bajando el edema que tenía, ¿verdad?, en la cabeza, todo eso fue mejorando. Tuvo rinorraquia porque justamente por la presión del edema, ¿verdad?, que tenía en subgaleal en este caso. Pero fue una complicación que tuvo, ¿verdad?, posterior a una cirugía de una tumoración, como les dije. Farmacológico en este caso, ¿verdad?, como agonistas dopaminérgicos menciona la bromocriptina y cabergolina. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Disminuye, o sea, que suprime la producción de hormonas de crecimiento, ¿verdad?, para tratar en este caso de atajar y ver de repente, comparar los niveles, ¿verdad?, los valores en esta hormona. Análogos de somatostatina.
aquí menciona octreótido, octeótrida, lanreótida y lanreótida ángel. Estos medicamentos nunca en mi vida ni siquiera he visto. La cabergolina y bromocriptina van a ver que incluso se usa en, ¿cómo le decía? En pacientes, en las mamás que tuvieron recién su bebé y que no pueden dar de mamá, ¿verdad? ¿Por qué se recomienda o por qué damos para cortar la leche? ¿Verdad? Que justamente se produce en la hipófisis, la lactancia materna. Y van a ver qué solemos hacer, ¿verdad? Hay contraindicaciones en lactancia materna en 3 patologías, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, VIH. Mamá VIH positivo, el bebé no puede mamar, ¿verdad? Es una contraindicación absoluta. Inmediatamente se le hace comprar esto, ¿verdad? Uno de los dos, y se le aplica. Suele venir inyectable y hay también que es vía oral. Y esto, como les dije, con respecto a los análogos de somatostatina, nunca he visto. Y menciona también la antagonista del receptor de hormona del crecimiento, ¿sí? Como acá menciona el Pegvisomab, ¿sí? Pero, como dice la literatura, hablamos de un adenoma, el tratamiento de elección es quirúrgico. Capaz y para tratar de ver cómo va evolucionando el paciente con estos medicamentos, ¿verdad? Es lo que de repente se recomienda al inicio hasta que entre en quirófano, ¿sí? Y más una vez acá, Mauricio, ¿verdad? No me acuerdo su apellido, Toile, algo así, ¿verdad? Que tuvo acromegalia en su época, como les mencioné, creo que les comenté al inicio que fue famoso, ¿verdad? Era un boxeador, no sé qué cosa más, ¿verdad? En este caso comparándole con Schwerke, como dicen. Preguntas, chicos. Não tem volta, né? Não, ¿Cómo, Julián? não regride, assim, as características que cresceram. ¿En quién? ¿En el tipo? ¿O me hablas? Si no fueron muchas, me dijiste. Ok, no entendí. Por exemplo, igual esse cara, ele faz a cirurgia ou tratamento, mas ele vai ficar assim para sempre, né? Não, Sí, no se queda así para siempre. ¿Qué es lo que ocurre con respecto a la cirugía en estos pacientes? Se va a extraer ese tumor tratando justamente de frenar la sobreproducción, pero lo que creció ya creció, la visceromegalia que hay, ya hay alguna afectación que llevó a otro extremo, ya existió. Eso ya no va a revertir lastimosamente. Lo que pasa con el cuadro quirúrgico va a tratar de frenar más algunas complicaciones que va a acarrear, ¿entienden? Sí, prof. Gracias. De nada. Preguntas, chicos. No me acuerdo. No, profe. ¿Perdón? No, profe, tranquilo. No me acuerdo cómo se llama el paciente este que les comenté de acá. O sea que el señor, pero como les decía, sí o sí tiene un síndrome. Yo sé que sus fotos están en Google, de repente uno pone y él va a aparecer, porque una vez salió en el diario y todo. Pero no me acuerdo cómo se llama, para que yo realmente les muestre su foto. Para mí es algo de esto que nosotros acabamos de ver que tiene. El año pasado justamente le dije lo mismo a los alumnos, ¿verdad? Porque con respecto al desarrollo de acromegalia, les comenté, hubo gente que le conocía a él, ¿verdad? Entre los paraguayos. Tipo, sí, le conocemos, uno sí que dijo, lo vi de cerca a mi casa y cosas así, ¿verdad? Y justamente mencionó, impresiona, ¿verdad? Que tiene una de estas patologías. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo ahora, verdad? Acromegalia en sí. Al inicio, como les dije, fue más para ir conociendo. El problema está cuando mencionamos acromegalia netamente en la hormona de crecimiento. Como dijimos, la hormona de crecimiento sola, por más que haya una hiperproducción, ¿verdad? Una hipersecreción, no genera crecimiento. Está asociado al factor de crecimiento insulínico tipo 1. La de tipo 2 actualmente, o sea que netamente, ¿dónde actúa, dijimos? ¿En qué orden? En el útero, muy bien. ¿Sí? En este caso, ¿verdad? Mencionamos gigantismo y acromegalia. ¿Cuál es la diferencia entre gigantismo y acromegalia? O gigantismo dá antes da puberdade e a acromegalia é quando os cartílagos já estão formados. Muy bien. Gigantismo netamente antes de la pubertad, eso estamos diciendo que durante la infancia, adolescencia, ¿sí? Y antes del cierre del cartílago. Diferente a la acromegalia. Acromegalia ya dijimos en la vida adulta, justamente después de la pubertad y después del cierre del cartílago. En acromegalia nosotros mencionamos la edad entre 30 a 50 años, pero es más frecuente en las manifestaciones clínicas
a partir o entre los 45 años según la literatura, ¿sí? Dijimos que hay un sobrecrecimiento, tanto óseo, órganos, todo eso, que hay una afectación sistémica, ¿verdad? Con respecto a los órganos. Y el paciente crece mucho, ¿verdad? Así como vimos en la imagen, ¿verdad? Hasta 2 metros con 75 centímetros que podría llegar. Imagínense lo que sería, no sé, allá casi mirando en el cielo por ahí. Horrible solamente es. Algo muy raro, ¿verdad? Bueno, ¿qué mencionamos? Dijimos que puede haber afectación cardíaca, dijimos que puede haber afectación justamente con respecto a enfermedades neoplásicas, que la más frecuente es el cáncer de colon. ¿Qué más mencionamos con respecto a las vías respiratorias? ¿Verdad? Que hay apnea del sueño a consecuencia de macroglosia, dijimos prognatismo, ¿verdad? ¿Cuál es la etiología principal? ¿Qué mencionamos? Hipofisario. Muy bien, adenoma hipofisario. No nos olvidemos de eso. Esa es la causa principal a consecuencia de eso, justamente, ¿verdad? Lo primero que ocurre es una hipersecreción, ¿verdad? La hormona de crecimiento produce el doble, triple, en este caso, del valor de referencia, ¿sí? O sea que mucho más. Como les dije, cada 24 horas esto va duplicando, triplicando, o sea que es mucho. Ya a consecuencia de esta hipersecreción, es lo que produce una tumoración, ¿sí? Mencionamos, como dijo la compañera, adenoma hipofisario, que es la causa principal, la etiología principal, en el 95% de los casos, ¿sí? Entonces no nos olvidemos de eso. Mencionamos que existe macroadenoma, ¿verdad? Como sabemos que es un adenoma hipofisario. ¿A partir de cuánto dijimos ese macroadenoma? 10 centímetros. ¿10 qué? ¿É 10 centímetros ou 10 milímetros? Eu não lembro. Milímetros, sí, milímetros, no se confundan. Milímetros, sí, 10 centímetros va a ser gigante, va a ser tipo otro cerebro en la cabeza, ¿verdad? Es milímetros. Milímetros. En este caso, como en el cuadro clínico, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones, como venimos diciendo que podría afectar, ¿verdad? Diferentes tipos de órganos también están atribuidas como síntomas generales, por decirte, dijimos fatiga, artralgias, ¿verdad? Dijimos que hay una poliartritis, o sea que dolores articulares, tumefacciones, ¿sí? O sea que es un dolor, mejor dicho, un signo inflamatorio localizado, ¿verdad? Cuando mencionamos tumefacción, hipersensibilidad, todo eso. Hay acrecimiento al envejecimiento, ¿verdad? Dijimos que a mayor edad va a ir aumentando justamente esto y que va a dificultar tal vez en el diagnóstico, ¿verdad? Que mencionamos incluso que podría llevar entre 4 a 10 años para cerrar el diagnóstico y si llega a pasar eso, es bastante tiempo, ¿verdad? Y lo que mencionamos es que aumenta la morbimortalidad de estos pacientes. Lastimosamente. Dentro de síntomas y signos habíamos mencionado unos cuantos, dijimos la hiperhidrosis, el crecimiento acral que es con cambios de rasgos faciales, el gigantismo, la osteoartritis, dolores articulares, cefalea, las visceromegalias, dijimos hipertensión. También mencionamos diabetes mellitus, ¿verdad? Que en este caso es insípida, en apnea del sueño, ¿verdad? Por la macroglosia y todo eso. Con respecto a las articulaciones, dijimos que afecta a las grandes articulaciones el 70% de los casos, que podría haber, o hay mejor dicho, una hipomovilidad a consecuencia del dolor, ¿sí? En pulmonar, le dijimos que hay una capacidad de disfunción normal en este caso, ¿verdad? Que hay una distensibilidad y el número en sí, el tamaño de los alveolos que va a ir disminuyendo esto, ¿sí? ¿Qué más dijimos que podría aparecer? Chifoscoliosis, hipertrofia de los cartílago mucoso laríngeo, ¿verdad? Con respecto a cardio dijimos que podría aparecer entre el 10%, 1 al 10% de insuficiencia cardíaca, o sea que no es muy frecuente que digamos que podría haber una hipertrofia biventricular, o sea que afectando ambos ventrículos entre ellos. Con respecto al cáncer, dijimos que podría deberse, o sea, que asociarse a cualquier tipo de cáncer. Desde ya mencionamos que uno de los tumores de verdad es la consecuencia, la causa principal. Y en este caso el cáncer de colon, que es la más frecuente. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Manifestaciones clínicas y dosaje hormonal. Sí o sí, como dijimos, dosaje de hormona de crecimiento, que está en 24 horas aumentados, y dosaje del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Dijimos que si este factor de crecimiento insulínico tipo 1 está aumentado, ¿qué es lo que le vamos a pedir?
¿Qué le vamos a pedir o hacer al paciente si nuestro factor de crecimiento insulínico tipo 1 está aumentado? Prova oral de la glucosa. Muy bien, la prueba de tolerancia oral de la glucosa, ¿sí? Si esta prueba de tolerancia oral de la glucosa está alterado, ¿cuál es el método auxiliar o, mejor dicho, el imagen que le vamos a pedir al paciente? A resonancia. Muy bien, resonancia magnética de la hipófisis. En este caso, justamente para descartar o confirmar nuestra sospecha de que hay o no un adenoma. Sí o sí, en teoría, tenemos que encontrar esa tumoración para decir esto es una acromegalia, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro tratamiento de elección, dijimos? Cirugía. Muy bien, quirúrgico, ¿sí? Que entrando en cirugía el paciente, ¿verdad? De hecho, así como dijimos, todo lo que creció, de repente algunas complicaciones que ya tuvo, eso ya persiste, es para tratar de evitar otras consecuencias o complicaciones que podrían acarrear, ¿sí? Y es eso, ¿verdad? Dentro de que sea quirúrgico sí o sí, netamente, ¿verdad? Y a consecuencia de la cirugía también podrían haber algunas complicaciones que son transitorias, como mencionamos, ¿verdad? En este caso, la que es más frecuente es la diabetes mellitus insípida, que mencionan el 20%. Ya la hemorragia, rinorraquia y, ¿cuál era el otro? Meningitis, solo mencionamos en el 5% de los casos. O sea que es muy bajo, ¿verdad? Estadísticamente. Y eso en general, chicos. ¿Alguna pregunta, duda sobre acromegalia? No, profe. ¿Se entendió la clase? Sí, muy buena Sí, muy clase. bien. Bueno, pienso nomás que a mí me faltó la hormona de crecimiento. Yo soy muy bajita, tendencia a la obesidad, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros dijimos que la hormona de crecimiento, en este caso, ¿verdad? Favorece la reducción del tejido adiposo que va a ir convirtiendo en líquido y demás cosas que vimos, ¿verdad? Y también con respecto a carbohidratos que dijimos, ¿verdad? Y el otro extremo, ¿verdad? Con respecto a la sobreproducción que ya lleva a otro punto, ¿verdad? Y eso, chicos. ¿Alguna duda que tengan sobre acromegalia? ¿Ninguna? Bueno. Gabriela. ¿Saben cuánto yo tengo? 1,62 nada más. Y según todas las otras cintas métricas que yo anteriormente en la residencia y en cualquier lugar no yo veía, tenía 1,64. Y hace poco me hice mi evaluación, ¿verdad? Y 1,62, yo así me sorprendí. Dios mío, yo me estoy encogiendo. Dije, me maté de la risa, porque yo siempre dije que tenía 1,64. ¿Y saben lo que es 2 centímetros menos? Dios mío. Pero en fin. No va a tomar si quiere el hormonio, ¿verdad, bro? Ahí dice Gabriela, entonces Gabriela, vos me superaste. Pero en fin, la genética también influye muchísimo para cualquier cosa, porque mis padres son bajitos, mi mamá es más baja que yo. Mi hermano lo que es alto entre nosotros somos 2 nenas y un varón, pero yo no sé por qué le salió alto. Entre los hermanos de mi mamá, ella es la más bajita, chiquitita, por decirlo. Sus otros 2 hermanos son gigantes, altos son mis tíos. Y capaz por ese lado mi hermana así lo que estiró un poquito de altura que digamos. Porque mi papá, más o menos mi estatura, o capaz un poquito más alto que yo, no mucho, ¿verdad? Si yo tengo 1,62, él tendrá 1,65, 1,67 máximo, no llega a 1,70. Y mi mamá es mucho más bajita que yo, ¿verdad? O sea que siempre, como decimos, antecedente familiar, genética, impresionante para cualquier cosa. Dentro de diagnósticos, enfermedad, todo, ¿verdad? Influye muchísimo lo que es la genética. De parte de los dos, papá y mamá, ¿verdad? Eso es, creo que a nivel mundial luego. Y bueno, chicos, bueno, si no hay ninguna pregunta con respecto a la clase de acromegalia, vamos a ir haciendo una, ¿cómo le va a decir? Una revisión, por decirlo así, me voy a ir diciéndole para ver qué ustedes piensan de repente sobre manifestaciones clínicas, o sea, que cuadros clínicos. Yo no recuerdo si les comenté a ustedes el martes con respecto a los casos clínicos. Yo le hablé a ustedes el martes sobre eso. Não, prof. No, bueno, Não les comento. recordo. Ele só falou que seria 30 questões. Ele nem falou de quadro clínico, eu acho. Aproximadamente, ¿sí? Sim. En otro punto, mis preguntas son toditas para marcar,
¿sí? Ya saben, esas múltiples opciones. Va a haber un caso clínico de cardio y un caso clínico respiratorio. ¿Verdad? Yo hice 5 casos clínicos de cardio y 5 casos clínicos respiratorios, el doctor quedó en hacer lo mismo también, ¿verdad? Eso no significa que va a ser todo para ustedes, no, va a ser un caso clínico por grupo nada más, uno de cardio, uno respiratorio, no sé si me estoy explicando, tanto de mi parte como parte del doctor, ¿sí? Justamente, ¿en qué consisten estos casos clínicos, verdad? En manifestaciones clínicas. Lean bien, estudien bien, fisiopatología, ¿sí? Epidemiología, ¿por qué? Porque la epidemiología les va a ayudar a usted a orientarse hacia un diagnóstico y las manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Entienden? Sí o sí. Un ejemplo, le voy a decir ahora un caso clínico, más o menos parecido al que yo hice para el examen, para ver cómo van asimilando. Paciente de 55 años, ingresa al servicio de urgencia en mal estado general, hemodinámicamente inestable, pálido, con sudoración fría, ¿sí? Al examen físico se constata taquicardia, frecuencia cardíaca 140 por minuto, hipotensión arterial 70-50 milímetros de mercurio. Como antecedente, paciente refiere ser cardiópata con tratamiento irregular. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Insuficiência cardíaca? Otro, yo les dije, hemodinámicamente inestable, ¿sí? Le dije sudoroso, pálido, le dije que hay taquicardia, hipotensión arterial. Y paciente tiene como antecedente cardiopatía. Sei lá. Cardiopatia, Pneumothorax, então para mim tudo tem a ver com isso agora. Bueno, les voy a dar opciones. A ver si allí asimilan. Como opciones, valvulopatías, endocarditis, miocarditis, shock cardiogénico. Cardiogênico. Fabiola, no hay problema, ¿sí? Ahora leo tu mensaje. Shock cardiogénico, gente, ¿sí? Shock cardiogénico. Estamos hablando que nosotros dijimos en shock cardiogénico, que es una enfermedad lastimosamente, o sea, que una patología grave, con hemodinámica inestable, ¿sí? Y justamente por eso les digo, ¿por qué di como antecedente cardiopatía? Porque dijimos en este caso, una de las causas más comunes que lleva el shock cardiogénico es infarto agudo del miocardio, ¿sí? Pero también pacientes que tienen insuficiencia cardíaca podrían en algún momento, más todavía si son sin tratamiento irregular, desenvolver un shock cardiogénico, ¿sí? Entonces, en este caso la respuesta es shock cardiogénico. ¿Verdad? Hablamos de hemodinámica inestable, hablamos de sudoración, dijimos que dentro de la manifestación pacientes con shock cardiogénico tiene justamente diaforesis, cianosis, palidez, oliguria, hablamos de una diuresis 20 cc hora, pero menor a esto, o sea que taquicardia, dijimos hipotensión que persiste, no mejora el paciente. ¿Sí? En este caso, shock cardiogénico como dijeron. Siguiente caso clínico. Paciente de 70 años de edad acude a la consulta por tos, referir días de evolución, acompaña al cuadro dificultad respiratoria de 5 días de evolución, lo que exacerba en el transcurso de los días por lo cual acude a la consulta. Además refiere fiebre de 2 días de evolución no graduada. Niega otros síntomas acompañantes. Paciente refiere ser tabaquista hace más de 25 años. ¿Diagnóstico? Muy bien, EPOC. Yo estoy diciendo antecedente tabaquismo. Dije que tiene tos crónica productiva. En EPOC dijimos que hay una tos que es productiva, crónica, persistente y dificultad respiratoria. Ah, y el detalle que no les dije ahora a ustedes es que lo que encontré en el examen físico que está en el examen, ¿sí? Al examen físico, por ejemplo, en uno de mis casos yo puse que se ausculta sibilancia en ambos campos pulmonares y en algunos puse broncos, en otros puse crepitante que podemos encontrar, ¿verdad? Ya en un área localizada, ¿sí? Entonces es EPOC, como dijimos. Uno luego, antecedente tabaquista, dijimos. Larga data de su tos crónica, o sea que su tos con expectoración en este caso, ¿sí? Y también, ¿qué más dijimos? Dificultad respiratoria que fue exacerbada.
¿sí? Prof, e se fosse efizema? Ia falar a mesma coisa, sibilância, falta de dificuldade respiratória, mas daí a tosse não ia ser produtiva, né? ¿En cuál? Se fosse efizema. Ah, sí, fue enfisema, es no productiva. Mas o resto dos sintomas ia descrever igual. Exactamente igual. Pero capaz también en tu paciente con enfisema como antecedente no te ponga tabaquismo. Enfisema te dieron con el doctor, ¿verdad? Otro caso clínico. A ver, paciente de 30 años, sexo masculino, acude a la consulta por decaimiento del estado general, pérdida de peso, no sabe referir cuántos kilos aproximadamente, fiebre crónica, o sea que varios días de evolución, no graduada, no sabe especificar cuánto tiempo aproximadamente que cede parcialmente. Al examen físico, aparato cardiovascular, se oculta soplo. Se le solicita al paciente ecocardiograma donde se constata vegetaciones. ¿Cuál les parece que es el diagnóstico probable? Alguma valvulopatia? No. ¿Otro? ¿Qué? Endocardite. Isso sem opção. Arthur. Tem que ter alternativa, prof. Endocarditis, endocarditis, ¿sí? Yo dije, sexo masculino, estamos hablando de paciente joven, mencionamos que se fue por decaimiento del estado general, pérdida de peso, todo eso, ¿verdad? Que hay soplo y vegetaciones. ¿Cómo van a diferenciar de cardiopatía reumática? Porque hubo un grupo así que también le tiré el caso clínico y me dijo cardiopatía reumática, no. Yo dije 30 años, cardiopatía reumática, ¿qué edad habíamos dicho? ¿Alguien recuerda? A partir dos 40. Cardiopatía reumática es más frecuente, entre 5 a 15 años de edad. Acuérdense. Y la otra diferencia es que es frecuente en el sexo femenino, lo contrario a la endocarditis. Porque cardiopatía reumática, ¿por qué capaz y se confundió? Porque hay también soplo y hay también vegetaciones. Julia, ahora leo tu mensaje, no hay problema, ¿sí? Entonces, por eso les digo, vayan viendo epidemiología, en qué sexo es más frecuente y la edad. ¿Por qué? Porque eso es lo que a ustedes les va a orientar a sospechas diagnósticas y a saber qué probablemente es. Pero bien que como dijo María Pavili, yo creo que leyendo las opciones van a saber ustedes responder, ¿verdad? Porque son opciones así, nada que ver en algunos y muy claro con respecto a la manifestación clínica. Prof, na prova vai ter opção. Tranquilo, prof. Julia? Vai ter as opções na prova, não vai ser aberto, então. No, para marcar eso. Ahí tienen las opciones. Gracias, prof. Tienen las opciones, sí. Todas mis preguntas es para marcar. Ninguna pregunta es abierta, yo no hice. Pues a todito le puse las opciones. Otra pregunta, chicos, el último, llamo la lista, lunes continuamos. Nosotros tenemos lunes, martes todavía clase antes del examen, ¿sí? Entonces no le voy a comentar todo a usted ahora. ¿Qué, John? No, preguntas puntuales también que dimos todo en la clase. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la fisiopatología? Estudia bien neumonía, generalidades, las fases microscópicas que vimos, que es la fase congestiva, la hepatización roja, gris, fase de resolución, ¿sí? Estudien bien, como les dije, la fisiopatología de cada uno, ¿sí? Preguntas puntuales que vimos en las clases y caso clínico. No, es para que se desesperen y se asusten, chicos. Muy fácil la pregunta. Yo confío en ustedes y yo sé que ustedes saben. Como siempre digo, lean bien antes de responder, ¿sí? Porque no es nada fuera de lugar ni cosa de otro mundo. Todo lo que vimos en la clase, ¿sí? Yo no saqué nada, como les dije, fuera de lugar. Nadie está para perjudicarle a nadie. Al contrario, ¿verdad? Estamos para ayudarle a ustedes y la única obligación de ustedes es estudiar, ¿verdad? Y obviamente si estudiamos tenemos una buena nota. Si dejamos para última hora y no estudiamos, muchas veces no es lo que esperábamos. Así que fuerza, chicos. Es la primera parcial recién, ahora van a ir viendo cómo suele ser el examen, las preguntas del doctor también, ¿verdad? Él sí sabe hacer, ¿verdad? Porque fue también mi profesor, yo no tengo tanta experiencia, por decirlo así, con exámenes.
me esfuerzo al máximo, ¿verdad? Porque para no ser así con tanta facilidad que digamos, ¿verdad? Pero como les dije, así, son preguntas así formuladas súper concretas, específicas, entendibles, ¿verdad? Justamente para que no haya confusión. ¿Está bien? Prof, na prova de anatopato a gente não podia passar a questão. A gente vai poder passar ou vai ser igual? Creo que va a ser igual, Gabriel, porque esa es una nueva, ¿cómo se dice? Directriz, por decirlo así, una nueva, no sé cómo sería, no es protocolo también, pero es algo nuevo que la facultad, ¿verdad? Implementó. No volver a pasar las preguntas. Es tipo responder para pasar. No podés vos, ya no podés retroceder y no podés pasar sin responder. Rafaela? Mas é ruim porque daí a gente perde. Espérame com Realmente é uma questão que aclara outra questão que a gente estava em dúvida. E eu volto muito nessas coisas. Tipo assim, então não é isso, porque isso é isso e tal coisa não é aquilo que eu estava pensando. E eu geralmente volto, e é muito ruim isso. Na de cirurgia eu voltei muita questão, porque tinha muito caso clínico e eu me confundi entre eles e, tipo, por poder voltar, eu acho que eu me saí melhor, entendeu? E é muito ruim isso. E uma resposta também dependia da outra, né? Prof, Sim, uma coisa que passou comigo, de ter respondido a questão, e aí, a hora de passar, a plataforma falou que a resposta não foi salva. E até agora não saiu o gabarito da prova, então eu não pude ver se a resposta foi mesmo, não foi salva mesmo, ou se está salva. E foi só uma mensagem que deu errado. Mas, assim, é ruim porque a gente não pode voltar para ver se a resposta está mesmo salva, se a plataforma pegou, sabe? Isso é ruim para a gente, porque a gente perde ponto. Yo les reentiendo. No quiero mentirles, ¿verdad? No sé en realidad si funcional vamos a implementar o no eso, pero como les dije, una nueva directriz, ¿verdad? Que a través del sistema, no sé qué, yo les comento que yo todavía ni siquiera sé cómo se hace el tema del examen. El doctor es el que va a empezar a cargar, yo mis preguntas le pasé todo el mes que va a cargar fin de semana, todo eso, para ir viendo con respecto a eso. Ya después en el día del examen se va a habilitar y seguramente los dos vamos a estar con todos los grupos, ¿verdad? Porque el control es súper estricto. Gente de Asunción encima de nuestra cabeza, nosotros y de ustedes, ¿verdad? Entonces, por ese motivo. Con respecto a ese de retroceder o no, no estoy segura, ¿verdad? Sí, funcional va a ser, no sé, ¿sí? No les quiero mentir, pero escuché que es una nueva directriz. Pero de hecho, gente, yo creo que todo el mundo está haciendo eso, ¿verdad? Yo les hablo con otras facultades también, porque como ustedes saben, yo empecé un posgrado en neonatología que son 2 años en la Universidad Nacional. El sábado retrasado tuvimos nuestra segunda clase, porque el tercer sábado de cada mes. Y después de cada clase, así, era un test de evaluación, era entrar en la plataforma y lo mismo, así, el mismo parámetro por decirle que ustedes hacen, ¿verdad? Y tratar de ir respondiendo. Pero no podíamos pasar a otra pregunta sin responder y tampoco retroceder. Y yo, hija de mil, ¿sabes? Tipo. Y fue así como ustedes dicen, es horrible, por cierto, ¿verdad? Y yo más me sorprendí que hubo test de evaluación después de cada clase, era prestar atención para responder, ¿verdad? Y cosas así. Así que chicos, como les dije, no se desesperen, no se preocupen. No es difícil las preguntas, todo lo que vimos en clase, vayan estudiando, ¿sí? Y entre el lunes y martes vamos a ir repasando otra vez o de repente vayan estudiando, como les dije, si tienen dudas, vamos a ir aclarando esos 2 días, ¿está bien? Voy a llamar un rato la lista, ¿sí? Y continuamos el lunes si Dios permite. Hoy es el 23. Ana Paula. Sí, ahora Kenia voy a llamar. Ana Paula, ¿podés salir nomás, Kenia? ¿No está Ana Paula? María Pavili. Presente, prof. Flávia. Presente. Gustavo Bailona. Presente, prof. Prof, acho que a Ana tá com um probleminha para conectar, mas ela já aparece, ela tava até agora. ¿Quién? Ana. Ana Paula, ela tava até agora. Bueno, le voy a corregir acá. Ya le puse presente, ¿sí? Los chicos que estaban y que actualmente ya no están, avísenme, ¿sí? Para que yo le ponga presente. O de repente lo que tienen problema con internet. Julia Barbosa. Adriana Eloína. Presente, prof. Julia Barbosa estaba también, ella fue la que me escribió.
Karen Setara. Presente, prof. Claudia de Almeida. Presente, prof. Sí. Bruna de Lima. Presente. Rafaela de Matos. Presente. Muy bien. Arthur de Miranda. Presente. Diandra Gabriela. Presente, prof. Cintia dos Santos. Presente, prof. Omar Víctor. Presente, prof. Kenia Cristina, ella es la que escribió recién. Ahora Ana leí tu mensaje, sí, te puse presente.